El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Eh, Quiero saludarles en el nombre del Señor. Hemos estado participando de esta mesa redonda que ha sido de mucha bendición para todos. Al conocer el contexto que nos presentan nuestros hermanos de experiencia en el historicismo, hermano Jimmy, muchas gracias por habernos compartido la invitación y gloria a Dios por este momento que hemos quizás conocido la historia. Eso nos fortalece. Saber, mis amados hermanos, que acá en Colombia también tuvieron algunos hermanos la bonita experiencia de tener al hermano Alejandro Maya, y de esa manera se inició acá en Colombia el adventismo historicista. Gloria a Dios por estos hermanos que iniciaron. Aquí están con nosotros, muchos de ellos, en cabeza de mi hermano Jimmy, de mi hermano Jairo. Hay una hermana que quizás hoy no está con nosotros, la hermana Argenis, también la hermana Dalila en algún momento formó parte de este valioso grupo. Pero hermanos, hermano Jimmy, si tiene audio, por favor déjenos escuchar su voz. Yo quiero decirle a mi hermano Jimmy y a mis hermanos que están acá en la sala, gloria a Dios, porque al escuchar a estos hermanos de experiencia y de trayectoria en el historicismo, gloria a Dios porque estamos donde debemos estar. Gloria a Dios porque el Señor nos ha venido dirigiendo, hemos aprendido este mensaje y gloria a Dios porque lo podemos compartir. Mi hermano Jimmy, ¿me escucha, mi hermano? Sí, hermano Carlos, Dios le bendiga. Feliz sábado para usted y demás hermanos. Amén, mi hermano. Amén. Gracias a Dios por este momento. Y bueno, hermanos, vamos a aprovechar este momento para precisamente estudiar un tema que se llama señales de la conducción divina. ¿Y de qué se trata, mis amados hermanos? ¿De qué se trata? Se trata de saber que después de haber en esta semana y durante estos días haber revisado quizás un poquito de lo que fue nuestra historia en el pasado, se trata de sacar las mejores conclusiones y decir, de la misma manera que el Señor condujo a su pueblo, desde Guillermo Miller y un centenar de predicadores, para llegar al surgimiento del gran movimiento adventista como tal, como resultado de la profecía de Apocalipsis 10 y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y 9:24 al 27, podemos decir también que de la misma manera como el Señor condujo al surgimiento de ese remanente fiel, sacándolo de Babilonia y encaminándolo en un nuevo camino, entregándole unas verdades particulares llamadas pilares fundamentales. De esa manera nosotros nos podemos gloriar en el Señor ahora al saber que el Señor nos ha venido dirigiendo y conduciendo. Y hoy precisamente queremos queremos estudiar al respecto de ese tema. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. En este momento vamos a orar. Hermano Jimmy, tenga la amabilidad de orar, por favor. Vamos a arrodillarnos si es tan amable. Bueno, mi hermano Luis Francisco tiene audio, mi hermano Luis Francisco, para que haga la oración, por favor. Hermano, ahí nos escuchan. Sí, adelante, mi hermano. Adelante, oremos. Bueno, oremos.
Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso, Señor. Gracias te damos por las bendiciones recibidas de ti, por esta enseñanza que hemos recibido de estos hermanos que llevan algún tiempo en el movimiento historicista, Señor, de los cuales podemos aprender muchas cosas para nuestro bien y para edificar nuestro carácter y así poder estar seguros de para dónde vamos y por quién estamos siendo guiados por la mano divina, Señor, que es la única guía que nosotros tenemos en esta vida para llegar a ser semejantes a ti y así poder adquirir un carácter para cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos podamos decir, ese nuestro Dios que tanto le hemos esperado y Él nos salvará. Porque tú, antes de partir al cielo, nos dejaste esa promesa, las cuales está escrita y está vigente hasta nuestros días, Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera o no lo hubiera dicho. He aquí voy a preparar lugar para vosotros, y si preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ese es el camino que nosotros debemos seguir, Señor, en las cosas que no se ven, que son para vida eterna, y no las que se ven, que son para muerte y destrucción perpetua, Señor. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Guía nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen, Señor, y no nos apartemos de ti, ni a la derecha ni a la izquierda, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Porque tú eres la vid verdadera, Señor, al cual de nosotros debemos estar aferrados, Señor, y en ningún momento pensar en devolvernos a Egipto o en devolvernos a donde estábamos, porque eso es abominación a sus ojos, porque a cada vez que tenemos más luz, debemos antes de buscar más esa luz que nos separe del mundo, Señor, y alcanzar así la victoria en Cristo Jesús. Y así como estamos hoy, este pequeño grupo de tu pueblo reunidos, pues estemos pronto, pero en el reino de los cielos, junto con nuestra familia, nuestros hijos y nuestros seres queridos, Señor. Bendiciones que pedimos a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, que en el nombre sobre todo nombre. Amén. 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 Bien, mis hermanos, muchas gracias, hermano Luis, por la oración. Los saludo a mis hermanos. Hasta esta mañana vinimos presentando cómo el Señor separó y eligió un pueblo para entregarle unas verdades solemnes. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿el Señor estaba al frente de este movimiento? ¿El Señor venía dirigiendo este movimiento? ¿El Señor venía guiando a este grupo de personas que estaban predicando? Gloria a Dios, porque así fue. El Señor los vino dirigiendo como siempre ha dirigido a su remanente fiel. Y de la misma manera como nosotros encontramos en la Biblia evidencias de la conducción divina, podemos afirmar con toda seguridad que la mano de Dios venía dirigiendo el gran movimiento adventista como un movimiento que debía salir de Babilonia, convertirse en ese movimiento, en ese pueblo fiel, para ser depositario de unas verdades solemnes llamadas pilares fundamentales de la fe adventista. Hoy vamos a iniciar, o vamos inicialmente a compartir de este capítulo 13 del gran movimiento adventista, lo que fue para nuestros pioneros las evidencias de las señales de que Cristo, de que Dios estaba conduciendo a este pueblo. Y de esta manera poderlo nosotros extrapolar a nuestro tiempo y decir que de la misma manera como el Señor condujo a los pioneros adventistas, Él ha seguido conduciendo a su pueblo, a su remanente fiel, aún hasta nuestros días. Porque la promesa, ¿cuál ha sido, hermanos? La promesa del Señor para sus discípulos fue: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, vamos a empezar a leer un par de hojitas de este capítulo para entrar entonces a presentar cuáles fueron y en qué momento fueron el surgimiento de estos pilares. Hay una pregunta que dice acá:
hablándole acá en el texto que vamos a ver, hablándole a Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículos 34 y 35. El Señor lo confronta y le dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Hablando del pueblo de Israel que estaba dentro de Egipto. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Es una pregunta bien interesante. ¿Acaso Dios vino así por así? ¿O fue Moisés el que vino así por así? No. Fue el brazo poderoso que vino y que utilizó a Moisés y a Aarón y a otros para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor obró, hermanos. Obró con pruebas, obró con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores. Una manera portentosa como el Señor obró con este pueblo de Israel y con sus caudillos, ¿sí? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Hermanos, a nuestros pioneros el Señor los dirigió con pruebas, con señales, con milagros. Muchos desconocemos la historia del movimiento adventista. Por eso es que, hermanos, no nos cansaremos de repetir y repetir la historia para volver a las sendas antiguas. ¿Sí? A ellos los utilizó el Señor. Y ahora, hermanos, en medio nuestro, también el Señor está haciendo pruebas, dando señales, dirigiendo a su pueblo con hechos aterradores, con brazo extendido. De este modo, el Señor obró para sacar a un pueblo del medio de una nación pagana, para poder conducirlos donde pudieran hablarles su ley y donde pudiera entregárselas grabada en tablas de piedra. El Señor lo sacó. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, a un lugar donde Él iba a poderles hablar y entregarles su ley, para que ellos lo adoren libremente. El Señor, por esos lados de 1842 al 44, el Señor sacó y apartó a un pueblo de la Babilonia para poderle entregar, para poderle hablar y entregarles las verdades solemnes que debían ser predicadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas maravillas no fueron realizadas para gratificar su curiosidad, sino para que pudieran saber con certeza que Él había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, que el que les había hablado desde el medio del fuego y del humo de la cumbre ardiente del Sinaí, era nadie menos que el Dios vivo y verdadero, el hacedor de todas las cosas. Qué interesante, hermano, saber que el que dirigió la mano, dirigió la mente de William Miller, de Josiah Litch, de Carlos Fitch, de José Bates, de Irán Edson, de el pastor Himes y de todos estos hermanos y pioneros, no fue nadie menos que el Dios vivo y verdadero, el hacedor de todas las cosas. Y no podemos, hermanos, demeritar el trabajo de estos pioneros, pero también debemos decir que el Señor, el Dios poderoso, el hacedor de todas las cosas, es el que ahora sigue dirigiendo al pueblo remanente fiel del adventismo del séptimo día para la gloria y honra de Dios. Ahora, el Señor está mostrando lo mismo a través de estos hermanos, que a través de todo el mundo, en todo rincón, siguen predicando este mensaje. Veamos el ejemplo del llamado de Moisés en la zarza ardiente.
Moisés mismo no podría haber impulsado a los israelitas a dejar Egipto con decirles sencillamente: mientras cuidaba el rebaño en el desierto, pensé con simpatía en ustedes que estaban en esclavitud y ahora vine para guiarlos a salir de Egipto, así como lo había planificado al matar al egipcio junto antes de huir a la tierra de Madián. Solamente con esos elementos no podía Moisés ser impulsado a sacar a los israelitas de Egipto. Fue necesario un arbusto que ardía pero no se consumía, y una voz audible que salía de en medio de las llamas para convencer a Moisés de que fuera a Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo. Hermanos, recuerden que nosotros hemos hablado de que nos debemos colocar en el lugar de Moisés para ir a Egipto, allá a la corporación, allá a esas iglesias caídas, a ver a nuestros hermanos y hacerles el llamado a salir de esa esclavitud de Faraón. Para eso, hermanos, hemos visto las pruebas en nuestras propias vidas. Hemos visto las señales que ha hecho el Señor, la manera providencial como nos ha venido dirigiendo. Necesitamos, hermanos, recordar esas pruebas. Fue de esta manera maravillosa que él recibió su comisión, su elevada y santa vocación, una revelación de lo que captaría de inmediato la atención de sus hermanos y prepararía sus mentes para lo que seguiría y así conducirlos a aceptar a Moisés bajo Dios como su líder. Si hubo un momento desde la resurrección del Salvador cuando estos seguidores, entristecidos y desilusionados, necesitaban ser consolados por su presencia y palabras de ánimo, era ese tiempo cuando algunos de los creyentes tristes y perseguidos estaban aferrándose firmemente a la fe después del clamor de medianoche de 1844. Y si en su misericordia Dios alguna vez necesitó comunicarse directamente con almas entristecidas, parecería que ciertamente este era un momento tal y para tales personas. Hermanos, ninguno de nosotros quizás podría comprender cabalmente lo que sintieron estos hermanos en esa noche, en ese día del 22 de octubre de 1844. Necesitaban el poder de Dios. Necesitaban ver como Moisés vio la zarza ardiendo y no consumía, y que no se consumía. Necesitaban ver una señal. Necesitaban tener un milagro. Necesitaban la providencia de Dios para seguir adelante y ser convencidos de esa misión. Pero, hermanos, la mano de Dios intervino. Y entonces, así como se le prometió a Moisés de que Jehová iba a ir con él, así como a los discípulos se les prometió que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahora para este pueblo remanente y fiel se le promete la presencia del Señor. Aquel que no está limitado por los medios y maneras de trabajar y que puso los dones del Espíritu en su iglesia subiendo a lo alto para darle dones a los hombres, prometió estar con sus seguidores en la predicación del Evangelio hasta el fin del mundo. A lo largo del camino, el Señor ha estado listo para demostrar su poder y sus dones con aquellos que lo buscan plenamente. ¿No dijo acaso en la comisión evangélica, cuando envió a los discípulos a predicar y les dio la orden y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id y haced discípulos y bautizadlos, enseñándoles que guarden todas las cosas? Estas señales, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, a veces algunos cuando leen este texto dicen: mire, allí dice que para tener el respaldo de Dios hay que hablar en lenguas.
y si no hablamos en lenguas, quiere decir que el Espíritu Santo no está con nosotros. Hermanos, el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Y el don de lenguas bíblico es aquel don de hablar en un idioma desconocido para uno cuando se necesita. No es balbucear y balbucear entre españoles y hablar en un lenguaje que nadie entiende. ¿De qué sirve hablar en un lenguaje que nadie entiende? El don de lenguas aplica cuando, en el caso nuestro, tuviéramos que ir a Alemania a predicar el evangelio, pero no sabemos hablar alemán. Quizás tuviéramos que ir a Francia y no sabemos hablar francés. Entonces el Señor, por su poder, nos permite a nosotros hablar ese idioma, porque se necesita. El don de lenguas en la Biblia es un don de lenguas, hermanos, que el Señor les dio a los discípulos para hablarle a los medos, perdón, a los habitantes que habían llegado de otros lugares en su idioma a escuchar la predicación de los discípulos. Habían venido y el Señor les concede el don de lenguas a los discípulos para hablarles en el lenguaje que los otros les iban a entender, de todos los diferentes lugares de esas naciones. Nosotros en este momento, ¿qué don de lenguas necesitamos si todos hablamos español? Entonces, hermanos, eso de decir que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, es una mentira de Satanás. ¿Cómo fue, hermanos, la providencia de Dios y la ayuda divina para este pueblo que surgió en 1844? Hermanos, el Señor había prometido estos dones, ¿sí? En lo que acabamos de leer, ¿sí? Estos dones, echar fuera demonios, hablar lenguas, dones de sanidad, y entre todos esos dones de la iglesia verdadera está el don de profecía. El don de profecía para guiar al pueblo, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. El don de los profetas es un don bíblico que el Señor le dio a personas que Él escogió por sus virtudes, por su carácter, para ser los mensajeros a quienes Él revelaba en sueños y visiones su voluntad para ser comunicada al pueblo. Veamos esos dones espirituales durante la Reforma. Los dones del Espíritu durante la Reforma. Regresémonos un poco en el tiempo. Leamos. Hubo algunas demostraciones maravillosas del poder del Señor y manifestaciones del don de profecía durante la Reforma del siglo XVI y en los tiempos posteriores. Hermanos, el don de profecía, escuchen bien por favor, el don de profecía, el don de ser profeta, que es un don del Espíritu Santo, no solamente apareció desde 1844 en adelante. ¿Desde cuándo ha existido el don de profecía? O mejor, ¿desde cuándo existen los profetas? ¿Moisés fue profeta? ¿Acaso Moisés no fue profeta? ¿No tuvo el don de profecía? ¿Acaso, hermanos, Ezequiel, Isaías, Jeremías no fueron profetas, no tuvieron el don de profecía? Fueron seres humanos como nosotros, pero que el Señor los eligió para depositar en ellos su voluntad para que sea transmitida al pueblo. En el Antiguo Testamento hubieron profetas, en el Nuevo Testamento hubieron profetas. Nos remontamos a la época de la Reforma, al siglo XVI. De Aviñé, que es un historiador, habla de las profecías de Juan Hus. Profecías de Juan Hus.
Charles Book, y cuenta de que George Wishart profetizó en 1546. Juan Wesley, en sus obras, habla de las profecías de Jonathan Pira y su cumplimiento. El pastor J.B. Finley, en su autobiografía, cuenta de una visión notable y su propia curación en el verano de 1842. Profecías, don profético y don de sanidades. Un periódico metodista llamado el Christian Advocate publicó un informe interesante de una visión notable y sus resultados, como fueron dadas al doctor Bond de esa iglesia metodista durante su ministerio. Estas fueron señales de aquellos que humildemente buscaban al Señor, que Él no ha cambiado y que todavía hablaría a su pueblo por medio del don profético. Amados hermanos, ¿por qué me ha parecido interesante leer esto? Porque hay muchos que se pegan de un texto bíblico cuando dicen que los profetas nomás fueron hasta Juan. Y que después de Juan, refiriéndose al Apocalipsis, a Juan, al último libro que escribió Juan en el canon bíblico, que después de Juan entonces no debían haber profetas. Pero el don de profecía, como los otros dones, son dones del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios dice que en el tiempo del fin, en los postreros días, vuestros hijos iban a profetizar. ¿Sí? Iban a profetizar. En el remanente se muestra que una de las señales del verdadero pueblo de Dios es guardar los mandamientos de Dios y tener el espíritu de profecía, el don de ser profeta. Entonces, hermanos, esta manera de actuar o estas señales de aquellos que humildemente buscaban al Señor no ha sido cambiada por Dios y todavía habla a su pueblo por medio del don profético. Hay muchos hermanos que dicen aceptar la Biblia y la Biblia sola. Y en ese pretexto, entonces, como es la Biblia y la Biblia sola, rechazan los testimonios del espíritu de profecía, porque para ellos existe la Biblia y la Biblia sola, la sola escritura. Pero son tan ciegos y necios que desconocen que las sagradas escrituras apoya y aprueba el don de profecía. Aquí están las sagradas escrituras. El que acepta la Biblia debe aceptar el don de profecía, porque la Biblia apoya y sostiene el don que inspira a los profetas hasta el tiempo del fin. El don profético. Y entonces el autor del libro pasa a este título: la iglesia remanente tendría el espíritu de profecía. Hay declaraciones claras y específicas en las escrituras de que el Señor manifestará especialmente los dones de su espíritu, porque entre esos dones del espíritu está el don de ser profeta y particularmente el don de profecía entre el pueblo que se encontrará esperando su venida. Hermano, miren, en la Biblia hay evidencias que en el pueblo del fin, en el pueblo de Dios del tiempo del fin, iba a estar la presencia del don de profecía. Entonces los profetas no vienen hasta Juan. El primer texto al que llamamos la atención se encuentra en la carta a los Corintios y dice, vamos a leer, hermanos, todos ahí el texto, por favor. Se encuentra aquí, Primera de Corintios 1, del 4 al 8. Primera de Corintios 1, del 4 al 8. Vayan a sus Biblias y subrayen, por favor, ese texto. Primera de Corintios 1, del 4 al 8. ¿Qué dice ese primer texto al que vamos a hacer llamar la atención para decir que el Señor
ha prometido en la iglesia del tiempo del fin la presencia del don de profecía, la presencia del Espíritu Santo en el don de los profetas. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nadie os falte en ningún don, que ningún don del Espíritu Santo le falte a la iglesia verdadera, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, subrayen esa frase, ¿sí? De tal manera que nada os falte en ningún don, ¿sí? Que nada os falte en ningún don. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo se le llama a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? La segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que no debe faltar ningún don, incluyendo el don de profecía, hasta la aparición o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los profetas no fueron hasta Juan. La Biblia se contradeciría si solamente los profetas existieron hasta Juan, hasta el Apocalipsis. El apóstol Pablo contradeciría las escrituras y entonces los escritos del apóstol Pablo serían de un falso profeta. Y no es así. Entonces vuelvo a leer. De tal manera que nada os falte en ningún don. Y está hablando de los dones del Espíritu Santo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Hermanos, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay una evidencia de que el don de profecía y los dones espirituales iban a llegar hasta el día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Un texto más. En el Apocalipsis leemos de un remanente, la última iglesia evangélica. Bueno, cuando dice evangélica, no significa en el término que nosotros conocemos de evangélicos, con doctrinas evangélicas y adoración evangélica y música evangélica y no. Iglesia que predica el evangelio eterno, el verdadero evangelio en la justicia de Cristo. Entonces dice ahí en Apocalipsis 12, que es el texto que vamos a leer aquí, 12:17, el segundo texto. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Preguntamos. Que la última iglesia ha de tener y que en su confirmación prepara el camino para la manifestación de todos los dones del Espíritu. A esta pregunta encontramos una respuesta en el testimonio del ángel a Juan en la isla de Patmos. Juan 19:10. El mismo ángel que le va a hablar a Juan en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, le dice que es el don de profecía o el espíritu de profecía, o el testimonio de Jesucristo, perdón. El mismo ángel le va a explicar a Juan qué es el testimonio de Jesucristo, que es una de las dos características que presenta Apocalipsis 12:17 del verdadero remanente del fin. La primera es guardar los mandamientos de Dios. Y la segunda es tener el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy servidor como tú, le dice el ángel. No te postres delante de mí. Y también soy consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Esa palabra, el testimonio de Jesús, es la misma palabra cuando en Apocalipsis 12:17 dice
y tienen el testimonio de Jesucristo. La misma palabra. Y entonces el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y le va a decir, ¿qué es el testimonio de Jesús? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu que dirige a los profetas y que debía estar presente hasta la venida de Cristo. Esta definición dada por el ángel muestra que el espíritu de profecía manifestado en la iglesia que espera a Cristo es lo que prepara el camino para todos los dones y que se hace guerra contra la iglesia remanente por tener ese don entre ellos. Hermanos, qué importante esto que estamos leyendo. Acá arriba leímos en Apocalipsis 12:17 que el dragón se llena de ira contra la mujer, va a hacer guerra contra el resto del remanente que queda de ella, y le va a hacer guerra, ¿por qué? Porque guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Entonces yo pregunto, hermanos, nosotros podemos ver esta señal ahora y decir que el dragón está haciendo guerra a su pueblo porque tiene el espíritu de profecía. Tenemos evidencias de sobra para decir que sí. Y el diablo le está haciendo guerra al don de profecía, al espíritu de profecía, a través de los dirigentes adventistas del séptimo día, corporativos, a través de la Iglesia Católica que tanto ha denigrado a la hermana Joya, la profeta de Dios, a través de esos ministerios evangélicos que tanto denigran a la profeta de Dios. Cada vez que escuches a una persona hablando en contra de la profeta de Dios, la hermana Joy, o de cualquier profeta, tienes que saber que es la voz del mismo diablo que está hablando. Esta definición dada por el ángel muestra que el espíritu de profecía manifestado en la iglesia que espera a Cristo. Hermanos, la iglesia que espera la segunda venida de Cristo debe tener el espíritu de profecía, el espíritu que inspira a los profetas. Y eso de tener el espíritu de profecía, ese don del Espíritu Santo es lo que prepara el camino para los demás dones. Y es lo que hace tener el espíritu de profecía. Es lo que hace que el diablo tenga guerra contra la iglesia remanente por tener ese don entre ellos. ¿Qué dice Pablo sobre los dones? Estoy leyendo esto, hermanos, porque fue a través del don de profecía que el Señor le va a entregar a ese pueblo que sacó de Babilonia allá en 1842. Fue a través del don de profecía que el Señor va a entregarle a ese pueblo, a ese remanente fiel, las verdades solemnes que debía predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A través del don de profecía. ¿Qué dice Pablo sobre los dones? En Tesalonicenses, en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, muestra que el día del Señor, el día final del juicio ejecutivo, allá al final de los 1000 años, vendrá sobre las masas como ladrón, pero que no tomará así a los hijos fieles de Dios, porque ellos son hijos de luz e hijos del día. Entre sus advertencias a ese pueblo vigilante dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno. Aclaro, hermanos, aclaro. La carta de Pablo a los tesalonicenses muestra que el día del Señor refiriéndose al día final del juicio ejecutivo, le dice Lowborough, cuando venga por segunda vez, que ese día del Señor vendrá sobre las masas como ladrón, pero que no tomará así, o sea, como ladrón en la noche, a los hijos fieles de Dios, porque ellos son hijos de luz e hijos del día. Entre sus advertencias a ese pueblo vigilante, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno.
Y está hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y si el apóstol Pablo dice, no menospreciéis las profecías, pues está diciendo, no menospreciéis a los profetas, no menospreciéis, no le quites valor al don del Espíritu Santo en la profecía. De la palabra griega profeteias, aquí traducido profecías, Grenfield en su Greek Lexicon dice, ¿qué significa Greek Lexicon? Diccionario griego significa Greek Lexicon. Dice, el ejercicio del don de profecía en este sentido permítanme aquí. El ejercicio del don de profecía en este sentido de Primera de Tesalonicenses 5:20. Con esto también concuerdan los diccionarios de Robinson, Kurz, Liddell y Scott. Esto entonces es un testimonio claro que el verdadero espíritu de profecía estará en la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. La amonestación es a no despreciar el don, sino examinarlo, examinar las profecías, encontrar la buena manifestación y retenerlo. Entonces, ¿cómo se cumple la promesa ahora, hermanos, en este pueblo? En este pueblo, hermanos, que el Señor levanta para entregarle verdades solemnes. Hemos notado antes cómo el Señor comenzó a manifestar el don de profecía durante la proclamación de los mensajes del primer y del segundo ángel. Este don ha sido más plenamente desarrollado desde el cierre de los 2300 días, o sea, desde 1844 para acá, se desarrolló más plenamente. El Señor eligió su propio instrumento para este propósito, eligiendo como su agente a una persona que no solo le había entregado todo, sino cuya vida temblaba en la balanza, la más débil de los débiles. Antes de que pasaran 2 meses, la señorita Elena G. Harmon de Portland, Maine, que entonces tenía solo 17 años de edad, comenzó a recibir revelaciones del Señor. 2 meses después del 22 de octubre de 1844. El Señor ahora va a cumplir su promesa de estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por el don de profecía en esta muchachita de 17 años que 2 años después del chasco empieza a recibir revelaciones del Señor. Como tuve oportunidad de conversar con los que vivían en Portland en el tiempo de su primera visión, escribe John Norton, y también conocía a la señora Haynes, en cuya casa la señorita Harmon tuvo su primera visión, relataré los hechos como me fueron dados por aquellas personas. A ver, hermanos, entonces, ¿les gustaría saber el relato del pastor John Norton Lowborough, que es el autor de este libro, El Gran Movimiento Adventista? ¿Les gustaría escuchar el relato que él hace después de haber hablado con la señora Haynes, que era la dueña de la casa donde la señorita Harmon o la hermana White, la hermana Elena White, tuvo su primera visión? Nos gustaría saberlo, recordarlo, ¿verdad? Él dice, cuando la señorita Harmon tuvo su primera visión, vivía en la casa de la señora Haynes. Yo tuve la oportunidad de conversar con los que vivían en el tiempo de su primera visión. Yo conocí a la señora Haynes y voy a relatar los hechos como me fueron dados por aquellas personas. La señorita Harmon estaba en ese tiempo en una condición de salud muy crítica. Por varias semanas apenas había podido hablar más allá de un susurro. Bien enferma, hermanos, debilitada. Un médico había decidido que su problema era tuberculosis hidrópica. Dijo que su pulmón derecho estaba arruinado y que el izquierdo estaba considerablemente dañado y que su corazón estaba afectado. Dijo que no creía que podría vivir sino muy poco tiempo y que podría morir en cualquier momento.
Solo con gran dificultad podía respirar cuando estaba acostada. De noche obtenía descanso solo arropada en cama en posición casi sentada. Con 17 años en esa condición. Frecuentes accesos de tos y hemorragias en los pulmones habían reducido grandemente sus fuerzas físicas. La más débil entre los débiles. ¿Cómo fue la primera visión de la señorita Harmon? Cuando ella tuvo su primera visión, estaba alojada en la casa de la señora Jaimes. Era de mañana y se encontraban haciendo el culto de familia. Había presentes 5 personas, todas hermanas en la fe. Otras habían orado y la señorita Harmon estaba orando en un susurro cuando el poder de Dios descendió sobre ella de manera maravillosa, afectando manifiestamente a todas las presentes, y en un momento se encontró ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Estaba en visión. Hermanos, cuando ustedes leen el libro del Gran Movimiento Adventista, se van a encontrar con otras personas que tuvieron visiones, inclusive con una persona bautista que tuvo visiones, revelaciones de Dios, y que se narran en el libro. Ahora la hermana White, la señorita Harmon, comienza a recibir revelaciones de Dios. En la siguiente reunión relató a los creyentes de Portland lo que se le había mostrado. Ellos tenían plena confianza de que era el Señor, era del Señor. Había unas 60 personas en ese tiempo en Portland que lo consideraron como la obra del Señor. Había un poder que acompañaba la visión, así como la descripción posterior que solo podía provenir del ser divino. Un solemne sentido de intereses eternos estaba constantemente sobre ella, y ella parecía estar llena de un asombro inexpresable de que una persona tan joven y débil como ella fuera elegida como instrumento por medio del cual el Señor comunicaría luz a su pueblo. Ella declaró que mientras estaba en la visión, parecía estar rodeada por ángeles radiantes en los gloriosos atrios del cielo, donde todo es gozo y paz, y que era un cambio triste despertar a las realidades de esta vida mortal que no satisfacen. Ahora el pastor Lowborough va a resumir la primera visión. El siguiente breve resumen de su primera visión, como ella la relató a los creyentes de Portland, dará una idea del carácter de todas ellas. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, como nunca antes había sentido. Me rodeó una luz y me elevaba cada vez más alto sobre la tierra. Me di vuelta y miré al pueblo adventista en el mundo, pero no podía encontrarlo. Cuando una voz me dijo, mira otra vez y mira un poco más alto. Esta visión está relatada en Primeros Escritos. Así levanté mis ojos y vi un sendero recto y angosto y muy por encima del mundo. Hermanos, la hermana White, cuando tuvo su primera visión, miró al pueblo adventista muy por encima del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo adventista era un pueblo diferente. Tenía unas doctrinas diferentes. El pueblo adventista no estaba al nivel del mundo. El pueblo adventista no participaba. Hermanos, si ella mirara hoy al pueblo adventista historicista, ¿será que lo va a mirar muy por encima del mundo? ¿O será que lo va a mirar un poquito por encima del mundo? O quizás a nivel del mundo. O quizás muy por debajo del mundo. Pregúntate eso, mi hermano. Si la hermana White viviera ahora y mirara al pueblo adventista, historicista del año 2022, ¿dónde lo vería? ¿Nos vería muy por encima del mundo o al nivel del mundo? Entonces dice, me di vuelta y miré al pueblo adventista en el mundo, pero no podía encontrarlo cuando una voz me dijo, mira otra vez y mira un poco más alto. Así levanté mis ojos y vi un sendero recto y angosto muy por encima del mundo.
Sobre este sendero, el pueblo adventista estaba viajando hacia la ciudad, que estaba en el extremo lejano de la senda. Tenían una luz fuerte detrás de ellos al comienzo del sendero, que un ángel me dijo que era el clamor de medianoche. Hermanos, ella tiene la visión 2 meses después y se le muestra que esa luz que estaba detrás del pueblo había sido el clamor de medianoche que ellos habían acabado de predicar prácticamente 8 meses antes. Desde julio 15 hasta el 22 de octubre. Era el clamor de medianoche. Esta luz brilló a lo largo de todo el sendero e iluminaba sus pies para que no tropezaran. Y si mantenían fijos sus ojos en Jesús, que estaba justo delante de ellos, guiándolos hacia la ciudad, estaban seguros, mientras tenían sus ojos puestos en Jesús. Pero pronto, algunos se cansaron. Hermanos, pronto algunos se cansaron. Dijeron que la ciudad estaba muy lejos todavía y que esperaban haber entrado en ella antes. Comenzaron a decir, mi Señor tarda en venir. Entonces Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho, y de este brazo salía una luz brillante que ondulaba sobre el pueblo adventista, y ellos gritaron, aleluya. Otros temerariamente negaron la luz detrás de ellos y dijeron que no era Dios quien los había guiado tan lejos. La luz detrás de ellos se apagó, dejando sus pies en perfecta oscuridad, y tropezaron y sacaron su vista de la meta y perdieron de vista a Jesús y cayeron fuera del sendero, abajo al mundo oscuro y malvado. Pronto oímos la voz de Dios como muchas aguas que nos dijo el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos que vivían conocieron y entendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que era un trueno y un terremoto. Cuando Dios mencionó el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y brillar con la gloria de Dios, como sucedió con Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Hermanos, aquí debemos hacer una aclaración. Esta visión comprende, mis amados hermanos, desde el clamor de medianoche hasta la segunda venida de Cristo. Y esa voz que dice la profeta que escuchó, no fue la voz literal de Dios en 1844 o 2 meses después, para decirle y revelarle el día y la hora de la venida de Jesús. Esto lo podemos encontrar en el conflicto, en el conflicto de los siglos, la gran controversia, en el capítulo 41, la liberación final del pueblo de Dios, donde ella narra y dice, pronto oímos la voz de Dios. Recuerdan que en los eventos proféticos se escucha la voz de Dios y los santos son glorificados, ¿cierto? Pronto oímos la voz de Dios como muchas aguas que nos dijo el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos que vivían, ¿quiénes son? ¿A quiénes se refiere la profeta cuando dice los santos que vivían? ¿A quiénes? Sí, mis hermanos, adelante. ¿A quiénes? Hermanos, ¿están conmigo? Hermano, eso de los santos que vivían se refieren también a nosotros en este tiempo. Recuerda, mi hermano, que ahí está diciendo, pronto oímos la voz de Dios como muchas aguas que nos dijo el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Cuándo es que cuándo es que un grupo de santos vivos van a escuchar el día y la hora de la venida de Jesús? ¿Cómo se le llama a esos santos que vivían? Dice, los santos. 144,000, hermano. Los 144,000. Los santos que vivían, los que vivieron después de que se cerró la gracia y que van a tener el privilegio
de estar vivos, para que cuando salga el decreto de muerte y vean la mano de Dios, vean, escuchen la voz de Dios y escuchen que desde el cielo se pronuncia el día y la hora de la venida, ¿sí? Ellos son los santos que vivían. Los santos que vivían conocieron y entendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que era un trueno y un terremoto. Cuando Dios mencionó el tiempo, o sea, el día y la hora de la venida de Jesús, esa noche, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y a brillar con la alegría de Dios, como sucedió con Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Hermanos, voy a dejarles una tarea para que ustedes se convenzan de que el don de profecía fue una respuesta de Dios para darle seguridad de la conducción divina y cómo Dios levantó al profeta en esa época para dar a través de visiones y sueños un contundente mensaje de la doctrina de las nuevas verdades que debían ser predicadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Deben leer de aquí en adelante, hermanos, esta palabra. Porque ahorita vamos a mencionar, mis amados hermanos, vamos a mencionar cuáles fueron esas verdades, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas verdades, mis amados hermanos, que Dios le entregó a este pueblo que sacó de Babilonia a través del don de profecía? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas verdades? Tenemos que revisar, hermanos, por qué el año de 1844, y gracias, hermano Fernando, por responder ahí los 144,000. Tenemos que revisar, hermanos, por qué hoy, después de 178 años del 22 de octubre de 1844, nosotros podemos decir, mis amados hermanos, con toda seguridad, gloria a Dios por la seguridad que nos ha dado, por la seguridad que nos ha dado al conducirnos hasta donde nos ha traído en este año, por todos estos años. Gloria a Dios, porque estas verdades, mis amados hermanos, estas verdades, con la ayuda de Dios, las vamos a repasar ahora y debemos saber que este conjunto de verdades, hermanos, este conjunto de verdades fueron entregadas a este pueblo particular, a este pueblo que el Señor sacó de Babilonia y que le fueron entregadas para predicar, para ser predicadas a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que nosotros, para la gloria de Dios y privilegio nuestro y honor, a este pueblo pertenecemos, a este pueblo. Formamos parte de este pueblo que el Señor levantó en 1844. Hermano, el hermano Felipe dice, hay una cita, creo, que he leído en los últimos tiempos, en eventos de los últimos días, quizás quiere decir, Dios nos avisará en qué momento ya podemos vender nuestras posesiones. Hermano, esa cita no existe. Esa cita no existe, mi hermano. En el libro de la ciudad al campo, en el último capítulo, el Señor dice, la sierva de Dios dice, que sí, el Señor nos va a dar las indicaciones a través del Espíritu Santo, nos va a dar el discernimiento, hermanos, para tomar la decisión adecuada, de ir al lugar adecuado, de ir en el momento adecuado, de hacer todo conforme a su voluntad. Pero no espere, mi hermano, que venga el ángel y le diga el día y la hora en que debe salir. Ese día nunca va a llegar.
El Señor actúa a través del Espíritu Santo dándonos discernimiento. Y si usted lee, mi hermano, y mis hermanos leemos y releemos el libro de la ciudad al campo, en ese último capítulo vamos a encontrar nosotros que sí, hermano Felipe, efectivamente, el Señor va a dirigir la mente de las personas para indicarles en qué momento deben salir o debemos salir, a dónde debemos salir y cómo debemos salir. No va a ser el mismo momento para todos. No va a ser el mismo momento para todos. De hecho, no lo ha sido. Ya algunos hermanos, para la gloria de Dios, están ya en su lugar. Hay algunos otros que están haciendo ya el trasteo para ese lugar. Quizás hay otros que todavía estamos con la visión clara del asunto, pero tenemos una obra que hacer acá y tenemos que todavía llegar con las literaturas, llegar con los libros, llegar. Hay muchas personas que están esperando que se les predique. Y no estoy diciendo con esto que entonces ahora todos nos vamos a esperar hasta el último momento para salir. No, hermanos. Estoy diciendo que la salida al campo va a ser dirigida por Dios en la mente de cada persona que se consagre a Él y que de verdad quiera servirle. Habrán personas, hermanos, que hasta último momento van a permanecer acá. Haremos puestos de avanzada, viviremos cerca de la ciudad y vendremos a trabajar por las personas en el campo, acá en la ciudad. Y ya el Señor mostrará en qué momento, en el Espíritu Santo, en nuestra mente, mostrará en qué momento debemos ir de ese lugar a otro lugar. Y después de ese otro lugar a otro lugar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las verdades que se le presentaron, hermanos, a través del don de profecía que fueron confirmadas en el año 1844 y sus alrededores como resultado de la promesa de Dios a ese pueblo que había sacado de Babilonia y que le había dado también la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del don de profecía? Hermanos, estas verdades son una evidencia de la conducción de Dios a este pueblo. Son señales de la conducción divina, porque son verdades solemnes, son verdades particulares, son pilares fundamentales de la fe que ni los evangélicos ni los católicos y ahora ni siquiera el profeso pueblo de Dios adventista corporativo tiene, porque los han rechazado. Los vamos a enumerar. Los vamos a enumerar. El primero de ellos es que se conoció la verdad de que existía un templo de Dios en el cielo. ¿Sí? Así como se le reveló a Irán Edson de que el santuario que iba a ser purificado no era la tierra, sino que estaba en el cielo. Esa primera verdad fue que el templo de Dios fue abierto en el cielo, como lo dice Apocalipsis 11. Y si el templo de Dios fue abierto en el cielo y se miró el arca, quiere decir que ahí estaban los 10 mandamientos vigentes, la ley de Dios y el sábado. ¿Sí? Los vamos a mencionar, hermanos. ¿Cuáles fueron esas verdades solemnes que el Señor dio y confirmó a través del Espíritu Santo? El pastor Smith escribe: el templo está abierto y se entra en el segundo departamento del santuario. El pastor Urias Smith. Sabemos que es el lugar santísimo el que está abierto aquí porque se ve el arca y solamente en ese departamento se depositaba el arca en el lugar santísimo. Esta apertura sucedió al fin de los 2300 días cuando el santuario había de ser purificado de acuerdo a Daniel 8:14. En ese momento terminaron los periodos proféticos y empezó a tocar su trompeta el séptimo ángel, 1844. Desde 1844 el pueblo de Dios ha visto por la fe la puerta abierta en el cielo y el arca del testamento de Dios en el interior,
y está procurando observar todo precepto de la santa ley escrita en las tablas depositadas allí. Hermanos, por eso guardamos la ley de Dios, porque esta fue una verdad que se mostró, hermanos, era bíblica, pero no se conocía como tal, ¿sí? Y fue entregada, fue explicada y fue depositada a través del don de profecía para ser predicada otra vez y llamar la atención de toda nación, tribu, lengua y pueblo a la adoración al Creador, a su santa ley, al inicio del juicio investigador. Entonces, hermanos, que las tablas de la ley están allí, como estaban en el arca del santuario erigido por Moisés, es evidente por los términos que Juan usa al describir el arca y la llama el arca de su testamento. Otro segundo elemento, hermanos, fue que de estas verdades fue la purificación del santuario. Según lo que acabamos de leer, entonces, estas verdades solemnes que recibió este pueblo remanente en 1844 fue que el templo de Dios fue abierto en el cielo, que se realizó entonces desde 1844, se inició la purificación del santuario y que en esa fecha terminaron los periodos proféticos en 1844. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos periodos proféticos que se mencionan? Son los 1335 años proféticos de Daniel 12, que empezaron en el año 508, cuando fue quitado el continuo, y que terminaron en 1843. Fue también la profecía de los 1290 años, que también inició en el año 508 y que terminó en la misma fecha de los 1335 años. Y fue también la profecía de los 1260 años, que empezó en el año 538 y terminó en 1798. Hermanos, terminaron los periodos proféticos. El tiempo no iba a ser más y no iba a haber después de 1844 ningún periodo profético de tiempo aparte del periodo de 1000 años que sucederá después, al inicio, en el momento en que el Señor viene. Otro elemento más al cual se llegó a través del don de profecía es que se comienza a tocar la séptima trompeta. También dijimos que se había visto el arca del pacto, que se miran los 10 mandamientos de Dios. Hermanos, estas verdades solemnes las recibe el pueblo de Dios como resultado de la promesa del don del espíritu de profecía. También tenemos que mencionar, como dice Apocalipsis, que en 1844 comenzó a terminar el misterio de Dios. Y el pastor Andrews dice que el misterio de Dios debe ser terminado en los días del comienzo de la voz del séptimo ángel. Ya llevamos 7 puntos. Mire lo que dice. La apertura hacia el lugar santísimo en el santuario celestial, mediante la cual es vista el arca, es un evento realizado bajo el sonar del séptimo ángel, que toca la séptima trompeta. Y al ser cambiada la administración de nuestro gran sumo sacerdote hacia ese apartamento, al terminarse la profecía de los 2300 días, se entiende que la apertura del templo o santuario es marcada por la terminación de ese periodo, según es presentada mediante la proclamación del primer ángel. La entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la iglesia a los mandamientos de Dios encontrados dentro del arca. Los mandamientos de Dios
Han estado resplandeciendo desde el santuario celestial desde ese tiempo. Pero hoy en día se enseña que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Pero obviamente eso lo enseñan aquellos que no tienen la manifestación del don de profecía. Y por eso es que están desenfrenados. Hermanos, como octavo punto tenemos que en 1844 comenzó la reforma del sábado. Hermanos, la reforma del sábado no quiere decir que apenas en 1844 se comenzó a guardar el sábado por primera vez, porque el sábado se empezó a guardar desde el Edén. En el Edén se guardó el sábado. El Señor guardó el sábado. ¿Sí? El Señor guardó el sábado. Adán guardó el sábado durante toda su vida, casi 1000 años. Guardó el sábado. Los patriarcas y los profetas guardaron el sábado. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Miqueas, Nahum guardaron el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Los valdenses guardaron el sábado. Muchos reformadores guardaron el sábado. Y obviamente, cuando llega el tiempo del surgimiento del pueblo de Dios, entonces, hermanos, del pueblo remanente fiel, comienza la reforma del sábado. El mensaje del primer ángel decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero también decía: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y se tenía que llamar la atención, hermanos, al sábado. Pero el sábado no se comenzó a guardar desde 1844 para acá. La historia del sábado, hermanos, es desde el Edén hasta la segunda venida de Cristo y por la eternidad. Hermano Felipe, tengo que, en el amor cristiano, responderle a su pregunta. Entonces, David Gates, ¿dónde sacó las fechas de que él habla? Hermano Felipe, le tengo que decir, mi hermanito, que al pastor David Gates lo dirige el mismo diablo, poniendo fechas de los 6000 años para el año 2031, ya las había puesto para unos años antes, y aquellos que tienen comezón de oír, hermanos, si siguen escuchando a David Gates, van a terminar subidos en una avioneta y volando al infierno. Tengo que decirlo, hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído. Si nos ponemos a escuchar a David Gates, si nos ponemos a escuchar a Cúcar o a Gambetta, terminaremos en el futurismo. Por eso estamos recordando los pilares fundamentales de nuestra fe, hermanos, con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, comenzó la reforma del sábado también. Comenzó la predicación del mensaje del tercer ángel. Y hermano Felipe, ahora que termine el tema, le voy a enviar este material para que lo tenga. Usted lo está pidiendo con todo gusto. Comenzó la predicación del mensaje del tercer ángel también, hermanos. En 1844 empezó el juicio investigador. Empezó la predicación del mensaje del tercer ángel. Específicamente, porque el mensaje del primero y segundo ángel había sido predicado desde 1840 hasta 1844. Por eso es que Dios sacó de Babilonia a este pueblo para entregarle estas verdades. ¿Sí? Y este mensaje del tercer ángel, hermanos, se va a unir al mensaje del ángel de Apocalipsis 18 para dar el gran pregón, el fuerte pregón y amonestar, hermanos, dar el último llamado de amonestación a este mundo que está envuelto en el engaño. Estamos recordando, hermanos, por qué en esta época, ¿sí?
En esta época fue tan importante que nuestros hermanos, que en principio eran milleritas adventistas, luego se iban a convertir en adventistas del séptimo día, porque en 1844, hermanos, empezaron todas estas verdades a través del don de profecía de algunos hermanos que entendieron por el Espíritu Santo, sin ser profetas, entendieron estas verdades, pero que el Señor las confirmaba a través de la profeta, la hermana White. Dice, hermanos, en el otoño de 1846 empezamos a observar el sábado bíblico y a enseñarlo y defenderlo. Mi atención fue primero llamada al sábado mientras visitaba Bedford, Massachusetts, a inicios del mismo año. Fue allí que conocí al hermano José Bates, quien temprano había recibido la fe adventista y era un obrero activo en la causa. El hermano Bates estaba ya guardando el sábado e instó su importancia. Noten que la hermana White conoció a José Bates, que ya él había empezado a guardar el sábado. Pero antes de José Bates hubieron otras personas, entre ellas Raquel Oz. El hermano Bates ya estaba guardando el sábado e instó su importancia, dice ella en 1846. Yo no sentí su importancia y pensé que el hermano Bates estaba errado o erraba al enfatizar el cuarto mandamiento más que los otros 9. Pero miren lo que pasó. Pero el Señor me dio un vistazo del santuario celestial. El templo de Dios fue abierto en el cielo y me fue mostrado el arca de Dios cubierta por el propiciatorio. Y allí, hermanos, 2 ángeles estaban de pie, uno en cada esquina del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia el este. Mi ángel acompañante me informó que estos representaban a toda la hueste celestial, viendo con asombro reverente hacia la santa ley, escrita con el dedo de Dios. Jesús levantó la cobertura del arca y contemplé las tablas de piedra sobre las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los 10 preceptos, rodeado de una suave aureola de luz. Dijo el ángel, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Cuando los fundamentos de la tierra fueron puestos, entonces, sigue diciendo, hermanos, la reforma del sábado fue autorizada, colocado su sello de aprobación a través del don de profecía. El Señor le mostró a la más humilde de los humildes, a la más débil de los débiles, en una visión que en el cielo, cuando la puerta del cielo fue abierta, se miró el arca y dentro de esa arca se miró su ley. Y si se miró su ley es porque la ley de Dios seguía vigente. Decenas, miren, desde el año 31 hasta 1844, más de 1800 años, la ley de Dios vigente, porque si hubiera sido clavada en la cruz, no había necesidad de mostrarle a Juan, primeramente, el arca del pacto en el cielo. ¿Para qué mostrarle algo que ya está clavado o dañado u obsoleto o anulado? ¿Para qué? Pero el Señor mostró que la ley de Dios seguía vigente al mostrar la puerta del templo abierta en el cielo, al mostrar el arca y confirmarlo a través de la profeta, donde miró ella el sábado. Dice, quedé asombrada, porque ella al principio le llamó la atención a José Bates y le dijo, ¿cómo así que usted está resaltando más el sábado? Quedé asombrada, dice ella, al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los 10 preceptos, rodeado de una suave aureola de luz. De esa misma, cuando venga el Señor, traerá la ley de Dios y el cuarto mandamiento, rodeado de una suave aureola de luz,
para que todos los que lo rechazaron y se burlaron y lo pisotearon sepan que la ley de Dios estaba vigente y que el sábado era el día del Señor, para que todos aquellos que han recibido la marca de la bestia sepan del engaño y del error y se den cuenta que han estado observando y guardando un día que no es santo, un día que no es bendecido. El único día santo bendecido es el séptimo día. Los demás días fueron creados por Dios y son buenos, como dice Génesis 1. Pero en Génesis capítulo 1, a ningún día Dios le impartió su bendición, ni lo declaró santo, sino solamente al séptimo día sábado. Comenzó a terminar entonces el misterio de Dios, comenzó la reforma del sábado, comenzó la predicación del mensaje del tercer ángel en 1844. Hermanos, al respecto del comienzo del mensaje del tercer ángel, en Primeros Escritos dice, página 118, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. ¿Y por qué su obra es terrible? Hermanos, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Vi luego el tercer ángel y dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Hermanos, la obra del tercer ángel es tremenda, es terrible, porque el mensaje del tercer ángel es el que va a separar el trigo de la cizaña y es el que va a sellar a los fieles para la salvación, hermanos. Y el que no va a ser sellado, pues el diablo lo va a marcar con la marca de la bestia para destrucción. Esto del sellamiento, esto del mensaje del tercer ángel, debería absorber nuestras mentes. Gracias a Dios que nos permitió estudiar, hermanos, el asunto del sellamiento hace unos días pasados. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Entonces dijo el ángel, el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Hermanos, el sellamiento para que se formen las gavillas en esos grupos unidos por la verdad, ese sellamiento tiene en su centro, hermanos, tiene que ver con el Santo Sábado, que es el sello de Dios. Esta verdad también se desarrolló, hermanos, a partir de 1844, la reforma del sábado. ¿Sí? Dice mi hermano Fernando, ¿el sábado santo fue última verdad que Dios le mostró a su pueblo? No, mi hermano. No, porque hasta aquí hemos mencionado algunos pilares de la fe, pero nos faltan otros, ¿cierto? Nos faltan otros. Todavía no, hermano. No fue el último, el Santo Sábado. Vamos a ver. Entonces, como elemento número 10, se desarrolló el comienzo del sellamiento. Hermanos, también vemos que llegó el don de profecía al pueblo de Dios en 1844. Y luego de esto, hermanos, continuó la predicación del estado de los muertos, o sea, la no inmortalidad de los malvados. Por eso la profeta, cuando menciona los 7 pilares,
Empieza con la purificación del santuario, sigue con con el segundo pilar, que es el mensaje de los 3 ángeles, sigue con el tercero, que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego menciona el cuarto como el santuario en el cielo. Luego menciona la ley de Dios como sexto. Como séptimo menciona el santo sábado. Y el último lo menciona como la no inmortalidad de los malvados. Así en ese orden los menciona ella. Veamos un poquito sobre el don de profecía. Desde el comienzo de mi obra he sido perseguida por el odio, el reproche y la falsedad hasta ahora. Y hermanos, tenemos que decir que la persecución a la profeta y al don de profecía y a sus escritos también proviene de Satanás. También está enojado Satanás contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Y si Satanás está enojado, todos los que actúan en contra de los testimonios y del espíritu de profecía están dirigidos por el mismo Satanás. Desde el comienzo de mi obra he sido perseguida por el odio, el reproche y la falsedad. Viles imputaciones y calumniosos informes han sido ávidamente reunidos y hechos circular ampliamente por los rebeldes, los formalistas y los fanáticos. Hermanos, así se les debe llamar a todos aquellos que odian, reprochan y levantan falsedades sobre el don de profecía y la profeta. Y aquí les estoy hablando no solamente a los católicos, a los evangélicos, sino también a los adventistas de la corporación, en la persona de Ted Wilson, en la persona de todos estos pastores jesuitas, en la persona de los ancianos, en la persona de los líderes que prohíben y se burlan de los escritos de la profeta de Dios. Deben ser llamados estos rebeldes, formalistas y fanáticos. Hay ministros de las así llamadas iglesias ortodoxas que viajan de un lugar a otro para hacer guerra contra los adventistas del séptimo día y tienen a la señora de White como a su caballo de batalla. Los burladores de los últimos días son conducidos por estos ministros que profesan ser los centinelas de Dios. ¿Cómo se aplica de bien estos escritos a estos señores de la corporación en cabeza de Ted Wilson? Sigo leyendo, hermanos. El mundo incrédulo, los ministros de las iglesias caídas y los adventistas del primer día, los que guardan el domingo, se unen en su obra de atacar a la señora White. Hermanos, vuelvo a repetir. El mundo incrédulo, los ministros de las iglesias caídas y los adventistas del primer día, los que guardan el domingo, se unen en su obra de atacar a la señora White. Hermanos, yo les quiero preguntar, ¿en dónde calzan aquí los adventistas de la corporación, los adventistas del séptimo día de la corporación? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Más claro no puede estar. Ahí dice que los adventistas del primer día. Los adventistas del primer día. ¿Alguien más opina algo diferente? ¿En dónde calzan los adventistas del séptimo día, los que guardan el sábado? En este grupo que está unido en su obra de atacar a la señora White. Entonces la pregunta es, ¿los adventistas del séptimo día de la corporación están atacando a la profeta y sus escritos? Evidencias tenemos de sobra. Y si están atacando, ¿en qué grupo calzan? No podrían calzar por ahora en el grupo de los adventistas que guardan el domingo,
aunque luego van a calzar ahí cuando ya guarden el domingo, por ahora no calzan allí. Podría decir alguien, calzan en el grupo del mundo incrédulo, porque no están creyendo en la profeta. Bueno, podría ser. Pero más que eso, a ver, hermana Argenis, la escucho, adelante, mi hermana. Pues yo creo que calzarían ahí donde dice ministros de iglesias caídas, porque pues están al mismo nivel de ya de las iglesias evangélicas. Yo no sé si alguna vez les conté, hermanos, que cuando mi hija estuvo enferma en Medellín, yo me alojé en una casa donde tenían alojados a estudiantes de pastorado allá en Medellín. Y pues compartí algunas veces ahí la mesa mientras cenábamos. Y en un sábado en la noche estaban contando cosas de lo que ha pasado, de las obras de teatro, de todo lo que han hecho en el sábado. Y contaban muy orgullosos lo que estaba sucediendo, lo que habían hecho. Y luego se refirieron a los helenistas, ¿sí? Pues yo cuando estudié el bachillerato llamábamos a los griegos, a una grupo de griegos como de filosofía como los helenistas. Yo me imaginé que ellos estaban refiriendo a ellos, entonces yo les pregunté que quién eran los helenistas. Entonces me dijeron, esos que no hacen más sino nombrar a Elena de White para todo momento, ¿cierto? O los whiteanos también, sí, pero lo hacían de una manera de burla y de fastidio, que qué fastidio pues como 14 helenistas sacando los textos de Elena de White, ¿sí? O sea, a manera de burla y de desprecio. Y es lamentable que quienes más, digamos, hablan de una forma degradando a la profeta son los adventistas del séptimo día. Gente que ha ocupado puestos, que han sido líderes y que en estos momentos no buscan más sino poder demostrar utilizando libros de gente incrédula, pero que ellos consideran de mucha autoridad por ser gente con títulos, para casi decir lo mismo que los católicos. En alguna vez que leí un folleto donde la trataban como una mujer demente debido al golpe que ha tenido, ¿no? Entonces yo me quedo, pues no debiera admirarse uno porque ya ella lo dijo, que la apostasía omega sería de una naturaleza asombrosísima. Pues imagínense, han llegado a ese extremo los mismos adventistas, que pues uno no esperaría jamás una cosa de esas, que denigraran de ella como persona y de su obra. Muchas gracias, hermana Argenis. Así es, y con evidencias, usted lo ha contado porque escuchó y fue testigo de eso, y tenemos muchas decenas y centenas de pruebas que es así. Así en el libro, los adventistas responden a preguntas sobre doctrina, se dice claramente y se denigra a la profeta. Es más, ya no se la considera como profeta. Entonces, hermanos, estos dirigentes, estos pastores, estos directores, estos dirigentes, estos ministros, calzan perfectamente en ese grupo de los ministros de las iglesias caídas, porque esta iglesia caída de la corporación adventista, pues ha caído en apostasía. Es una hermana de Babilonia. Ha abrazado doctrinas evangélicas y católicas. Es una iglesia más, una denominación de las iglesias caídas. Esta lucha ha seguido durante casi 40 años. Imagínense en la época en que ella escribe esto. Dice, esta lucha ha seguido durante casi 40 años, pero no me he sentido en libertad de dedicar atención a sus ruines palabras, reproches e insinuaciones, obviamente, porque no están luchando contra ella, sino que están luchando contra el Espíritu de Dios. Y no la están rechazando a ella, están rechazando el Espíritu de Dios. Y no me apartaría ahora de esta costumbre, si no fuera porque algunas almas honradas pueden ser descarriadas por los enemigos de la verdad que tan jactanciosamente me declaran engañadora. Presento estas declaraciones con la esperanza de ayudar a los sinceros, lo mismo que hacemos nosotros. Muchas veces tenemos que presentar evidencias de la apostasía, señalar el error, llamarle al pecado por su nombre, no para jactarnos, sino con la esperanza de ayudar
a muchas personas sinceras que están siendo engañadas. ¿Está bien? Avancemos, hermanos. Entonces, además de que comenzó el sellamiento y que llegó el don de profecía, comenzó o continuó la predicación del estado de los muertos y dice también en este aspecto, dice, en el año 1844, en este libro escrito por ellos, de James White, José Bates y Elena White, dice, el título de este libro es, una palabra para el pequeño rebaño. En el año 1844 acepté la doctrina que ahora sostenemos acerca de la no inmortalidad del alma y nunca, ni con la voz ni con la pluma, he abogado por otro pensamiento, otro concepto. Miren qué importancia es saber, hermanos, a esta hora, hoy 22 de octubre del 2022, que en ese año, hermanos, hace 178 años, hermanos, cuando nuestros hermanos milleritas adventistas experimentaron, por así decirlo, hermanos, muy cerca de esta hora, cuando se estaba ocultando el sol, experimentaron ese amargo chasco, saber cómo la providencia de Dios se cumplió y cumplió sus promesas, hermanos, de darle a través del don de profecía, entregarle las verdades que este pueblo debía predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como un pueblo especial con verdades especiales. El pastor Haskell escribe así y dice, fue inmediatamente después del amargo chasco de 1844, cuando las almas sinceras aún escudriñaban las escrituras, cuando lo sagrado de la ley fue revelado. Al ser presentado el decálogo, una gloria especial resplandeció sobre el cuarto mandamiento. El sello de la ley sobresalió como si estuviera escrito en letras de fuego, y un nuevo significado fue dado a la caña de medir ofrecida por el ángel. El pleno significado del pisoteo de la ley y del intentar cambiar los tiempos y la ley de Jehová mediante algún poderío terrenal llenó al pueblo de Dios con asombro reverente. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban allí estaban, hermanos, venían violando la ley de Dios, venían pisoteando el sábado, ¿sí? Llenó al pueblo de Dios con asombro reverente. La obra de sellamiento empezó en este mismo tiempo, y quienes veían hacia el cielo vieron la luz resplandeciendo desde esa puerta abierta. Sobre aquellos que reciben estos rayos, el ángel sellador estampa el sello de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Que aún en este tiempo, hermanos, sobre aquellos que reciben estos rayos de verdad, el ángel sellador estampa el sello de Dios. Se llegó a un punto de interés aún más profundo para nosotros cuando al final de los 2300 días en 1844, dice Urias Smith, llegó el momento de la purificación del santuario y el ministerio se trasladó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo. Entonces, aquí los va a mencionar otra vez. Se abrió el templo de Dios en el cielo. Ya mencionó en la purificación del santuario al final de los 2300 días. Entonces tuvo lugar la escena descrita en Daniel 7, la escena del juicio, investigador. Entonces empezó a sonar la séptima trompeta. Miren otro evento de Apocalipsis 17. Entonces fue discernido por fe el arca del testamento de Dios. Allí, de Apocalipsis 11, 19. Entonces se vio la posición de la ley moral, entronizado en la misma presencia de Jehová inmutable y eterna. Entonces se descubrió la conexión entre este tema y el sello del Dios vivo, la obra de sellar, el último mensaje de misericordia y el cierre de la gracia del movimiento adventista de la presente generación. Entonces el misterio de Dios comenzó a terminarse y comenzó la purificación del santuario. Entonces comenzó la predicación de la hora del juicio y la iglesia entró en la gran reforma del sábado. Con estos temas
todas las porciones de los mensajes de Apocalipsis 14, del 6 al 12, del mensaje de nuestros ángeles, están conectados. Este es el gran centro y ciudadela de lo que ahora puede denominarse la verdad presente. Hermanos, estas fueron las verdades que Dios le encomendó a ese pueblo que sacó de Babilonia y que ahora debería ir a toda nación, tribu y lengua a predicarlas. La profeta de Dios, la hermana White, dice, los adventistas del séptimo día que profesan buscar y amar la aparición de Cristo, no debería seguir el curso de los mundanos. Ellos no son un criterio para los guardadores de los mandamientos. Tampoco deberían seguir la pauta de los adventistas del primer día, de los guardadores del domingo, quienes pisotean la ley de Dios y que no reconocerán sus demandas. Esta clase no debería convertirse en una norma para ellos. Los adventistas guardadores de los mandamientos ocupan una posición exaltada y peculiar. Juan los vio en una visión santa y los describió. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, qué privilegio estar en este grupo, hermanos, que Juan ve y que desde el cielo ve Dios, ven los habitantes celestiales, ven los habitantes de otros mundos y dicen, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Qué privilegio, hermano, estar en este grupo donde la profeta de Dios miró a ese pueblo adventista caminando hacia la Nueva Jerusalén, hacia la Ciudad Santa, en un sendero que estaba por encima de los demás pueblos, no para exaltarnos, sino en el nivel espiritual, en el nivel de consagración a Dios, en el nivel del carácter, ¿sí? Los adventistas del primer día, como clase, son los más difíciles de alcanzar, dice la profeta. Generalmente rechazan la verdad, como lo hicieron los judíos. Hasta tanto sea posible, deberíamos seguir adelante como si esa gente no existiera. Oh, hermanos, qué contradicción hay entre lo que dice la profeta y lo que dice la corporación. Ellos llegan y dicen, los mejores cristianos son los católicos romanos. Pero la profeta dice, como clase, estos católicos que guardan el domingo, o estos adventistas del primer día, los que guardan el domingo, como son los evangélicos también, son los más difíciles de alcanzar, porque generalmente rechazan la verdad como lo hicieron los judíos. Hasta tanto sea posible, deberíamos seguir adelante como si esa gente no existiera, obviamente después de haberles presentado la verdad y que la han rechazado. Estas personas son elementos de confusión y entre ellos existen inmoralidades en un grado alarmante. Sería la mayor calamidad que muchos de ellos abrazaran la verdad. Qué triste, hermanos, tener que decir que la profeta escribió y dijo, sería de la mayor calamidad si algunos o muchos de ellos abrazaran la verdad y vinieran a estar con nosotros. Tendrían que desaprender todo y aprender de nuevo o nos causarían grandes problemas. Por eso, mis amados hermanos, para ser adventista e historicista, tenemos que venir dispuestos a desaprender todo y aprender de nuevo a los pies de Jesús, a los pies de su palabra y a los pies del espíritu de profecía, del don del Espíritu Santo. Si usted viene con prejuicios o viene todavía sin cortar el cordón umbilical que lo une a la corporación o a los judíos o al mundo o a los católicos o a las iglesias caídas, va a ser una calamidad que esté entre nosotros porque nos va a causar grandes problemas, ¿sí? Este es un mundo ocupado. Los hombres y mujeres que se ocupan en los negocios de la vida no tienen tiempo para meditar, ni para leer lo suficiente la palabra de Dios como para comprender todas sus verdades importantes. Los argumentos largos y detallados interesarán solo a unos pocos. Hay una persona que me escribió al canal de YouTube y me dice, hermano Carlos, sus temas son muy importantes, pero muy
muy largos. 2, 3 horas. Hermanos, aquí está escrito. Y aquí está escrito. Los argumentos largos y detallados interesarán solo a unos pocos, porque la gente tiene que leer mientras anda la carrera. Usted no podrá eliminar de las mentes de los adventistas del primer día las objeciones al mandamiento sobre el sábado, más de lo que el Salvador del mundo, por su gran poder y milagros, pudo convencer a los judíos de que él era el Mesías después que ellos habían decidido rechazarlo. Hermanos, muchas personas que deciden rechazar el sábado, o rechazar a la profeta, o rechazar las verdades, los pilares fundamentales de la fe adventista, después de que deciden rechazarlos, hermanos, es poco lo que se puede hacer por ellos. Ya tienen el espíritu de error para creer a la mentira. Como los obstinados e incrédulos judíos, estos opositores han escogido las tinieblas antes que la luz, y si les hablara un ángel directamente desde las cortes del cielo, dirían que era Satanás. Muchos no van a creer, así se levante alguno de entre los muertos y venga a predicarles, les dijo el Señor Jesús a los judíos. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí está básicamente en este cuadro resumido lo que esta noche hemos mencionado acerca de la importancia de este año 1844 y estas verdades tan solemnes que fueron entregadas a este pueblo que Dios sacó de Babilonia, que lo sacó con mano poderosa y que le dio señales y evidencias de que Él lo estaba conduciendo, y le dio estas verdades, hermanos, de la existencia del santuario celestial, ¿sí? De la purificación del santuario, del don de profecía, del sellamiento, del mensaje del tercer ángel, de la existencia de la ley de Dios, del sábado, de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, del inicio de la séptima trompeta, de la culminación de los periodos proféticos. Todas estas verdades, hermanos, fueron entregadas a ese pueblo, mis amados hermanos, a ese pueblo que en un día como hoy, mis apreciados hermanos, a esta hora, cuando el sol se acababa de ocultar, experimentaron esa profunda tristeza de haber experimentado el chasco del 22 de octubre, en un día como hoy, a esta misma hora, hace 178 años. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Dios estaba dirigiendo a ese pueblo. Gloria a Dios porque estas verdades solemnes les fueron entregadas a esos pocos fieles que, a pesar de que estaban chasqueados, continuaban colocando su confianza en Dios. Hoy no podemos decir más que solamente esto. Gracias a Dios por la providencia y la conducción divina en el movimiento adventista del séptimo día historicista. Hoy podemos mirar hacia atrás nosotros y ver, hermanos, la manera en cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado y poder decir que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos esa manera como Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Hermanos, gloria a Dios porque nos ha prestado la vida, nos ha permitido compartir estas verdades. Nos podemos decir en esta hora, mis amados hermanos, que la gratitud y la alabanza y la honra son para nuestro Dios en su justicia, en la justicia de Cristo. Gloria a Dios por estos pioneros adventistas, por estos hermanos fieles. Y gloria a Dios por todos estos hermanos que desde 1844 y sus alrededores antes, y de ahí para acá, hermanos, han vivido para honrar al Señor y han vivido para honrar la verdad y ser fieles al Creador.
Gloria a Dios por ustedes, mis hermanos, que han decidido abrazar esta fe. Gracias a Dios por los hermanos que están saliendo de las iglesias caídas y que están viniendo a abrazar este mismo mensaje. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor depare para todos ustedes, siga deparando y siga prosperando esa fe que se ha demostrado en la fe que el Señor ha conservado para su pueblo fiel. Mis amados hermanos, si hay algún aporte, si hay, mis amados hermanos, alguna pregunta, o si alguien quiere honrar a Dios a través de la oración, este es el momento de hacerlo, mis amados. Adelante. Bien, mis hermanos, entonces, mi hermana Gabriela iba a decir algo. No, hermanito, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para agradecerle a Dios por estos días, por este tiempo, por habernos permitido en este día santo y en todos estos días volver a las sendas antiguas, repasar el camino que nuestros pioneros recorrieron y ver más que eso, hermanos, la providencia de Dios, la conducción divina y las promesas de Dios cumplidas a través de sus profecías, del cumplimiento de las profecías y las promesas de Dios cumplidas en el remanente fiel. Entonces vamos a arrodillarnos. Voy a pedirle a mi hermana Argenis, si es tan amable, por favor, tener la oración final. Cantaremos el himno y quedaremos despedidos, mis hermanos. Querido Dios, soberano Rey, muchísimas gracias, Señor. Estamos dando aquí tu pueblo de rodillas por el día de vida que nos ha regalado y especialmente por este santo sábado, donde hemos disfrutado, Señor, el estudiar su santísima palabra, el recordar, Señor, esos gloriosos acontecimientos de aquel año en donde un grupo de sus hijos, pasando por angustias, dificultades, pero con la esperanza viva en un Redentor que nunca les abandonó y que fueron guiados siempre por la luz de su Espíritu Santo. Gracias, bondadoso Padre, por nuestros hermanos que durante toda la semana estuvieron en continua actividad, compartiéndonos su palabra y en este día. Eterno Dios, gracias porque cada día sentimos su bendita mano guiadora, consoladora, guardadora y protectora. Gracias por nuestros hermanos que en toda la ancha faz de la tierra trabajan llevando su palabra, asistiendo a quienes necesitan ayuda. Gracias, bondadoso Padre, porque durante la semana hemos recibido de sus infinitas bendiciones. Y también gracias, Señor, porque de rodillas reconocemos ante nuestro Creador nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Reconocemos que como indignos necesitamos de su divino perdón, de su gracia y su divina justicia. Eterno Dios, al empezar esta semana, ponemos en sus santas manos planes, proyectos, para que seamos dirigidos, Señor, y no para que se cumplan lo que nosotros queremos, ni los nuestros, sino los planes que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Bondadoso Padre, te imploramos una bendición muy especial por todo el pueblo historicista en el mundo entero, Señor, y muy especialmente por nuestros hermanos aquí en Colombia. Imploramos para ellos que por favor en esta semana nos guardes, nos protejas, nos guíes, Señor, en este camino y que cada día nuestra fe sea aumentada, Señor.
nuestra obediencia y todo lo que nos hace falta, eterno Dios, nos lo supla, Señor, de acuerdo a su santa y divina voluntad. Padre eterno, nos levantamos, Señor, anhelando su santísima bendición, su santa protección y la luz de su Espíritu Santo guiando cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh hermano, sé fiel, Cristo viene ya. Él dijo que no tardará. Oh, pronto entraremos al célico hogar, cantando con el Redentor. Oh hermano, sé fiel, no hay razón para ser desleal al que ya nos mostró profundo, infinito y su grande amor al morir por mí en la cruz. Oh hermano, sé fiel porque ya la ciudad está preparada ya, está esperando sus puertas abrir para que descanses allí. Entonces, hermano, permanece fiel, ya no sufriremos aquí. La noche muy triste ya no existirá, hermosa mañana será. Oh hermano, sé fiel, pronto descenderá el Rey, mi Jesús y Señor. Millones de ángeles vienen con él, palmas de victoria traerán. Oh hermano, sé fiel, pronto escucharás sus dulces palabras decir: bien hecho, mi buen siervo, digno y fiel, el reino de Dios heredar. Oh hermano, sé fiel, que la eternidad tu fidelidad premiará. Sonrisas felices, lágrimas no habrá, corona en tu frente tendrás. Oh hermano, sé fiel, la promesa está para el que la prueba pasó. Reinar con los salvos inmortales ya, con Cristo por siempre está.